La lista de irregularidades detectadas en otro de los millonarios proyectos hidroeléctricos que no terminan de despegar es larga. Toachi Pilatón es ahora también un caso que llegará más temprano que tarde a manos de la justicia para identificar a los responsables. Esta vez la Contraloría General del Estado ha detectado, por ejemplo, demora en la entrega de los hitos, filtraciones, fallas estructurales y además que no hubo sanciones. De ahí que a través de este informe general se ha logrado establecer glosas que serán aplicadas tanto a la contratista, que es la empresa International Water Electric Corp., además de los administradores del contrato. Contraloría dice en el informe que en cuanto al incumplimiento de plazos y por la falta de cobro de multas y garantías, se establece una glosa superior a los 29.8 millones de dólares. Y quizá no es lo más grave, pues se han detectado defectos en la construcción. Esto ha incrementado en costo de obras adicionales y reparaciones. De ahí que por los defectos se establece una glosa superior a los 63.7 millones de dólares. Defectos que han impedido ponerla en operación y por los cuales desde el 2019 se han hecho inversiones adicionales por sobre los 126 millones de dólares. Se espera que la operación de esta central arranque en este mes de febrero. El fallo de los jueces permite el retorno a las carreteras de más de 200 buses de 64 operadoras, cuyas frecuencias habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Tránsito al detectar posibles irregularidades en la entrega de los permisos. Hay jueces que han dado primero, han priorizado los ingresos económicos de las operadoras que la seguridad y la vida de miles de pasajeros. Se trata de 302 rutas y 1.632 frecuencias que, según la ANT, fueron adjudicadas al inicio de la pandemia sin cumplir los requisitos legales. Tenemos la certeza que no podían haberse dado resoluciones en medio de pandemia, cuando estábamos confinados. Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, este fallo abre dos posibilidades. La primera, que la Agencia Nacional de Tránsito no cumplió con el debido proceso. Es decir, que independientemente de que todos tengamos claro de que efectivamente ahí existieron irregularidades, se debe cumplir con el debido proceso en el momento de sancionar o marcar un proceso para suspender o revocar un título habilitante. Y segundo, obviamente, nos deja mucho que pensar sobre la administración de justicia. Lo que para Buendía sí está absolutamente claro es lo siguiente. Yo lo digo con todas sus letras. La transportación pública en el Ecuador en el otorgamiento de títulos habilitantes es una mafia. Respecto a las medidas cautelares concedidas por los jueces de Santa Elena y Santo Domingo, la ANT pedirá que sean revocadas y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura. Ganamos una acción de protección en Guaranda, una medida cautelar, perdón, que nos solicitaba exactamente lo mismo. Pero en ese caso la jueza sí nos llamó a audiencia y sí nos escuchó y declaró que no se vulneran derechos constitucionales y por esa razón nos ha dado la razón. Lo mismo ya nos pasó hace una semana en la Troncal. En los próximos días se desarrollarán las audiencias que definirán si la justicia da la razón a la ANT o a las operadoras suspendidas. ¿Qué preocupación no deja dormir a los ecuatorianos? La respuesta varía de acuerdo a dónde se pregunte, pero van entre la situación económica, delincuencia, desempleo y ya no a muchos le preocupa la pandemia. Si se pregunta en Guayaquil, la respuesta es inmediata. La inseguridad. Estamos sin protección, sin la inseguridad total. ¿Qué le temo más? Hoy en día la delincuencia. En cambio, en Quito, la principal preocupación radica en el desempleo, aunque ciudadanos como Marlon Vélez de Esmeraldas no logran ver lo uno sin asociarlo inmediatamente como consecuencia de lo otro. Así que a él le preocupan ambas. Por la falta de empleo es que se emerge este índice delincuencial que está subiendo aquí en este momento en nuestro país. Tiene que crear fuentes de trabajo. A los más jóvenes lo que les preocupa es el desempleo. Y es un caso también mío porque por medio de la pandemia también he perdido lo que es mi trabajo. La estabilidad laboral justamente de los jóvenes. Mientras que Tomás Quintana de Cuenca cree que esto es cíclico, pero que hay una preocupación en este momento que prima. Me parece que es lo que más le preocupa a la gente ahora, o sea, las tres cosas están entre la gente este momento como tema de preocupación, pero en este momento me parece que ahora la inseguridad es algo que le preocupa más a la gente. Y así las respuestas giran en torno a inseguridad, sobre todo si se pregunta en la costa, y a desempleo si se pregunta en la sierra. Y tal como refleja en las encuestas, hoy ya no muchos responden el COVID como principal problema. La inseguridad, como en todo el país, ¿no?
Eso es lo que nos preocupa bastante. La pandemia es algo que está ahí, tenemos que aprender a vivir. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. La situación epidemiológica en Los Ríos empeora con el pasar de los días. En Babahoyo, los hospitales se encuentran al 80% de su capacidad, mientras que en Quevedo, los 2 hospitales para atención de COVID se encuentran colapsados. Les presentamos un reportaje sobre este tema. Más de 300 pacientes diarios con sintomatología respiratoria recibe el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Ministerio de Salud Pública en Quevedo, provincia de Los Ríos. Esto hizo que colapse y de las 71 camas de este hospital ya no hay disponibles para atención. No hay camas para nada, para ninguna patología en los actuales momentos, porque camas de otras patologías hemos tenido que incrementar para atender pacientes con COVID. Situación similar ocurre en el hospital del IES Quevedo. Las áreas de triaje reciben gran demanda de pacientes. Por esa razón existe la propuesta de que otras unidades hospitalarias en los cantones vecinos puedan recibir pacientes en proceso de recuperación. Frente a esta situación, los familiares de pacientes ingresados reconocen la complejidad de la situación. Bien difícil. Lo único que nos queda es protegernos a todo el mundo, desde los pequeños, los grandes y los ancianos. Mientras tanto, en los hospitales IES Babahoyo y el Martín y Casa del Ministerio de Salud Pública se encuentran al 80% de su capacidad en las áreas para atención de COVID. Como dato adicional, les informamos que solamente en Babahoyo desde el 1 de enero a la fecha se han registrado más de 515 casos confirmados en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, adicional a los casos diagnosticados positivos en los laboratorios privados que se van con sintomatología leve. Es la información que tenemos desde Babahoyo, provincia de Los Ríos. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, esta ha sido la semana más crítica en lo que va de la pandemia en la ciudad de Cuenca. Los casos se han incrementado rápidamente a tal punto de que las casas de salud están al tope. Les tenemos una nota al respecto. En lo que va de la pandemia, esta semana fue la más crítica en Cuenca según las autoridades de salud. La curva de contagios llegó a su nivel más alto. Esto provocó que la ocupación hospitalaria esté al tope. La ocupación ha crecido esta última semana. Recordarán ustedes que estábamos manejando 15 pacientes estables, ahora estamos casi con el doble. De igual manera en los pacientes UCI. En los hospitales Centinela, el José Carrasco del IES y el Vicente Corral Moscoso ya se pasó una fase 3. El sistema de salud se va a golpear un poco en el tema de patologías que no son COVID, porque vamos ocupando camas o salas, servicios que estaban destinados para otro tipo de enfermedades. Por ahora, y debido al alto número de contagios, no se ha pensado en relajar las medidas dispuestas por el COE cantonal con respecto al aforo y la restricción de ciertos lugares, como bares, discotecas, centros de tolerancia y más. Yo sé que hay decisiones complejas y difíciles que se están tomando por unas par de semanas, sin embargo es precisamente para luego de eso tener cierta tranquilidad. Si no lo hacemos, posiblemente el periodo en el cual tengamos que generar restricciones mucho más complejas puede ser mayor. Así que apretar un poquito estos días, estas semanas, fortalecer estas medidas de bioseguridad. De forma paralela, el municipio de Cuenca realiza pruebas gratuitas en zonas periféricas de la ciudad. En tanto, la vacunación en terceras dosis avanza. Se espera la semana próxima muestre un mejor panorama y los casos comiencen a disminuir. Y se espera que para la próxima semana este panorama mejore y los casos comiencen a disminuir. Esa es la información que les tenemos desde la ciudad de Cuenca. Retornamos con ustedes. 2 policías, una joven de 21 años, un turista holandés, un trabajador venezolano, una mujer y al menos un menor de edad. Son algunas de las víctimas de esta semana en Guayaquil. Cerramos la semana anterior con un policía asesinado y comenzamos la siguiente con un joven de 21 años que recibió un tiro en la cabeza por resistirse al robo de su vehículo. El martes, una mujer fue ejecutada tras ser lanzada de un vehículo en el suburbio de Guayaquil. Ese mismo día, el sargento Freddy Las, al intentar impedir un robo al norte de Guayaquil, también fue asesinado.
Como si no pudiera pasar nada más para sentirnos peor. Un ciudadano holandés fue asesinado en una de las zonas turísticas más importantes de la ciudad el miércoles. El jueves, en un parque, 3 hombres fueron asesinados a tiros con un fusil. Ese mismo día, un repartidor venezolano que se perdió en la Flor de Bastión recibió 2 disparos en la cabeza y uno en el abdomen por robarle su motocicleta. Y para cerrar el viernes, 2 balaceras. En una de ellas murió un menor de edad y en otra al menos 5 hombres. Pero son solo parte de las cifras de esta semana. Una de las semanas más violentas de los últimos años en la ciudad. Solo durante el fin de semana se asesinaron a 18 personas en Guayaquil y 30 durante toda la semana. Es decir, 5 muertes por día. Estamos faltos de comprender, porque estamos mirando cifras y estamos mirando sucesos. Y los hechos que han pasado no son simples cifras o simples sucesos, son respuestas de un fenómeno, de un proceso fenomenológico que hay que estudiarlo desde la ciencia social. Aunque las cifras se empeñan en demostrarnos que esto ya no es una percepción ciudadana. En Guayaquil se han registrado 72 asesinatos en lo que va de enero. Es decir, 72 asesinatos en 22 días. Hay una estafa telefónica que se está haciendo a nombre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los estafadores se hacen pasar por agentes y además le dejan un mensaje pregrabado informando que han interceptado supuestamente un paquete con drogas o dinero que además está a su nombre. También existe otra mensaje en donde dicen que usted podría tener una posible orden de arresto y estarían solicitando su información bancaria o de seguro social. En otros mensajes incluso piden su información personal, pero comentan que le darán a cambio bitcoins. Preste atención. En caso de recibir una llamada así, proporcione información personal, no lo vaya a hacer, cuelgue de inmediato y por favor anote el teléfono o cualquier detalle que a usted le llame la atención. Sepa usted que la agencia no hace llamadas directamente a las personas. Si usted recibe un tipo de llamada de este tipo, por favor, notifique a las autoridades locales o a la Administración Federal del Comercio. Gracias. Pues ya escuchó usted al oficial Jeffrey Quiñones. Si recibe una de estas llamadas, por favor informe al Departamento de Policía Local y también al Comisionado Federal de Comercio, la página de internet que usted está viendo en este momento en su pantalla.